Yo soy Bala Mendoza y esto es Celuloide. Así es, ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, en esta ocasión pues va a ser un episodio solo, ya que por ahí el buen Borre y el buen Doc pues tienen ahí algunos compromisos. Entonces pues bueno, saludos desde acá. Vamos a hacer un programa pues interesante, un tanto breve. Por ahí tengo unas cápsulas que les voy a poner cuando estemos en la parte de la paticería. Pero antes, para que no se me olvide, pues vamos a el... Ahora abriremos la parrilla con un poco de chorizo. Exacto. Entonces, pues traigo por ahí dos cosas interesantes. Una de ellas es que el día de mañana, ya les habíamos comentado, la nueva temporada de esta serie distópica llamada Black Mirror se estrena ya mañana, 10 de abril, en la gran N roja. Entonces, por ahí échenle un ojo a ver qué tal la temporada pasada. Pues creo que tuvo episodios interesantes, aunque algunos más bien oscuros, más que distópicos, pero bueno, vamos a ver qué tal. Creo que ha tenido una consistencia interesante a lo largo de los diversos años, entonces, pues bueno, vamos a darle una oportunidad. Seguramente yo por ahí estaré escribiendo algo, voy a ver si no sé si la puedo echar toda, si ven todos los episodios, si me la puedo echar toda, pero sí voy a echarle un ojo y por ahí pues estaré comentándoles. Entonces, pues bueno, hay que estar atentos a esta serie. Después de eso, la otra es, también habíamos hablado un poco, pero ya tenemos fecha más cercana, entonces pues recordarles esta segunda temporada de The Last of Us, que también sale este domingo, 13 de abril en Max. Entonces, pues, por ahí están estas dos. La verdad es que ahora sí me desconecté del tema de el chorizo. Usualmente, pues quien trae el chorizo es el buen Bob, entonces, pues bueno, y a veces el Doc, o a veces entre los dos, y pues yo ahora me voy a ir casi directo a la maciza. Entonces, pues bueno, solamente mencionar y mandar saludos por ahí a Cinepamina. Saludos, que fue quien hizo la imagen, el póster que les puse en el inicio, en el intro, mientras sonaba el intro del programa. Entonces, pues bueno, gracias por ese póster tan chido. Y pues bueno, eso. Ahora sí, basta de chorizo. Vamos con la maciza. Y en esta ocasión, pues es un poco lo que estábamos haciendo, esta revisión de películas que tuvieran un porcentaje muy alto en el tomatómetro y no solo en el lado del tomate, sino también en el lado palomero, que yo digo es el palomitómetro. No sé si se les ocurre algo mejor, pues díganme si uno es el tomatómetro porque es de tomates, pues cuál sería el de las palomitas. Entonces, pues bueno, que tengan un alto rating en estas dos categorías. Una es la de los críticos y otra es la de la audiencia. Entonces, en esta plataforma llamada Rotten Tomatoes, que bueno, por ahí teníamos un episodio en el que hicimos lo peor de los tomates más podridos y echados a perder. Pues bueno, dijimos ahora vamos a hacer del otro lado estas películas que pueden ser bastante buenas de acuerdo a estos parámetros. Y en este caso, pues bueno, hicimos un filtro y estuvimos viendo varias y de las que yo les traigo, pues creo que me las pude echar en tiempo. Justo acabo de terminar de ver la última. Me parece que sí son buenas propuestas. Por ahí van a ver un poco del corte que elegí.
Entonces, pues bueno, la primera que les traigo es Godzilla Minus One, que es de 2023, de Takashi Yamasaki, perdón, y este tiene un 99% en el tomate y 98% en las palomitas. Entonces, pues está ahí dentro del top del top. Entonces, me gustó la forma en que abordaron el personaje. Bueno, no es un personaje, no sé si podemos decirle que es un personaje, el monstruo, la criatura, la idea de Godzilla. Porque, pues bueno, fue desde esta parte de la Segunda Guerra Mundial, finales de, eh, de la Guerra Mundial, en 45. Entonces, pues bueno, lo abordan desde el tema de este personaje que es un piloto kamikaze, esos pilotos que iban a estrellarse sobre los barcos o sobre ciertas estaciones del enemigo y traen bombas en el avión para destruir y hacer el mayor daño posible a costa de su vida. Entonces, fue una estrategia que se utilizó en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, un tanto para compensar pues el resto de las cosas. Y me gustó porque van tocando esa narrativa desde el lado humano también y van presentando pues bueno, un poco el guiño a que pues, entre todas las cosas que mandaron al océano y esto seguramente despertaron algo. Entonces, ese algo pues es Godzilla. Y este piloto, eh, pues bueno, se encuentra eh, con esta criatura cuando aún no es colosal, cuando es grande, pero todavía no es colosal. Entonces, nos van poniendo ahí un poco la temporalidad, cómo trata de reconstruir su vida y cómo van eh, pues tratando de un lado encubrir lo que está sucediendo en Japón, precisamente tocando el tema de la época en la que está ambientada. Después de la Segunda Guerra Mundial se vino lo que se le denominó como la Guerra Fría. Entonces, pues bueno, derivado de esto, eh, pues bueno, había conflictos entre Rusia y Estados Unidos y por supuesto los ojos estaban puestos en aquellos países que habían formado parte del famoso eje que era Alemania, Japón e Italia. Entonces, pues bueno, Japón no podía como decir, bueno, vamos a movilizar nuestra flota militar, pues como lo manejan, pero eso ayuda a que justamente entremos en esta temporalidad y en esta ficción de manera más fácil porque es muy plausible. Es decir, si ellos empiezan a movilizar sus tropas o sus navíos, pues claramente iba a haber un tema de conflicto. Saber, bueno, pues entonces, ¿qué está haciendo Japón? Si acabamos de desarmarlos, ¿por qué están movilizando sus barcos? Entonces ahí hubo todo un tema de desarmar incluso estos países que habían formado parte del eje y pues perdieron la guerra, en ese sentido pues los desarmaron. Entonces, bueno, había todo este conflicto y lo ponen en la película, mientras van también poniendo un poco el tema de Godzilla, de qué es esta cosa que es colosal y que pues tiene estos poderes destructivos. Por supuesto, también cabe destacar que es pues el trauma, es la herida abierta de este país, ciertamente, porque pues después de haber recibido una serie de bombardeos atroces e intensos e inhumanos, y después de esos bombardeos atroces e inhumanos, también detonan las dos bombas de hidrógeno en su territorio. Entonces, toda esta devastación y toda esta destrucción y pérdida humana, por supuesto, se ve reflejada en mucha de su idiosincrasia, incluido el arte, no solamente manga, no solamente en el anime, también en las películas. Y pues bueno, me parece que de ahí surge este monstruo enorme que parece invencible, que es radiactivo, por supuesto, y que pues tiene ahí poderes que pues no pueden contenderse, al menos de manera sencilla. Entonces van explorando todo este tema de este monstruo, las complejidades de un Japón reconstruyéndose y pues tienen que armar una flota civil y pues un poco el tema de echémosle todos juntos y pues salen en contra del monstruo y aparentemente ahí gana la humanidad, de ahí viene el Minus One, no les voy a contar un poco más, es bastante reciente, 2023, entonces todavía la pueden ver, por ahí pues
Esa está en Netflix también. Entonces, cualquier cosa ahí, ¿ustedes qué opinan esta, de esta película del universo de monstruos de Godzilla y Kong, que en su momento se han enfrentado también en la pantalla? Me pareció una buena e interesante propuesta y pues que además tiene este, este nivel de frescura, como le ponen ellos. Entonces, a mí me gustó. Sí es un tanto más lenta, definitivamente está hecha en Japón, está en japonés, entonces pues obviamente es un lenguaje distinto y esperemos que eso no les impida verla, la puedan ver también doblada y pues bueno, es bastante bien elaborada. Pues bueno, de ahí nos podemos saltar a la segunda peli, que va por ahí ligada con una tercera, que la tercera es más bien un documental. La segunda se llama Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro. Y pues bueno, esta película me gustó bastante. De hecho, pues son un poco el tipo de películas que me gustan, que se me hacen interesantes y que también sirven de material para reflexión. Entonces, ese tipo de películas a mí me gustan mucho. Siguen la vida de un activista que era eh, líder del partido o de la agrupación llamada las Panteras Negras durante los 60, que fue la época pues obviamente de la segregación y todas estas luchas por la igualdad y la lucha por los derechos civiles, los derechos humanos. Entonces nos van planteando quién es esta figura que después del asesinato de Martin Luther King, por ejemplo, y de Malcolm X, que son estas dos grandes figuras dentro del activismo antisegregacionista, pues surge esta otra figura un tanto, pues para mí un tanto más desconocida, no fue de misma magnitud tal vez de Martin Luther King o de Malcolm X, sin embargo, pues ya viendo y adentrándonos en esta película que nos presenta un poco a dónde iba con todo esto, pues bueno, creo que sí es una figura bastante relevante. Em, entonces, pues bueno, exploramos a Fred, que es este personaje que es un líder nato, que además tiene, igual que estas otras dos figuras, Luther King y Malcolm X, tiene la facilidad para la palabra y tiene esta forma de construir justamente sus discursos de una manera que galvaniza a las personas hacia la acción. Entonces, por supuesto, ahí nos lo van poniendo sin endulzar. Eso también se agradece. ¿A qué me refiero? Pues, como todas las personas, los matices que pueda haber, también la totalidad de su forma de pensar, como otros tantos figuras que en la historia que se han nombrado a sí mismos revolucionarios, pues hablan y abogan por la lucha armada. Entonces ahí puede haber una serie de conversaciones y de discusiones en torno a esto. Sin embargo, pues bueno, lo ponen ahí sin mayor filtro y pues sus convicciones y hacia dónde iba también, obviamente, pues dice, bueno, ¿dónde está el Judas? Si él es el Mesías negro, entonces ¿quién es el Judas? Bueno, ahí es donde entra el otro personaje que es un informante del FBI, que es un ladrón de carros y que pues en una de esas lo arrestan y pues le van a poner todos estos cargos por estar haciendo pasar por agente federal de la policía, te voy a quitar tu carro, te voy a llevar a la comisaría y esto, y pues se robaba el carro. Entonces, le encuentra un agente del FBI, le empieza a hacer preguntas justo de, bueno, ¿y tú cómo te sentiste con la muerte de Luther King? ¿Cómo te sentiste con la muerte de Malcolm X? Y el otro así como, X. Entonces dice, ahí está. Entonces lo empieza a trabajar, como hemos visto en otras películas, como se sabe que opera, pues no solo el FBI, la CIA y las demás agencias, con estos famosos assets, estos activos, que son personas que tienen que ir manejando para que pues, obtengan información y van poniendo pues todas estas partes donde este informante les da tips
al FBI y a la policía para hacer redadas, para atacar ciertos puntos. En un momento arrestan a este Fred, que es este Mesías negro, este nuevo orador, y eventualmente pues vemos como hay una orden para matarlo. Y sucede así, y realmente es de esas películas que son impactantes, que de repente pues se nos olvida un tanto la, los mecanismos, digamos, de la represión y los mecanismos de la vigilancia que existe, y todos estos métodos que, pues bueno, si los ponemos en otro contexto, han iniciado guerras, es decir, en Irak, en Afganistán, en tantos otros lugares, ciertas narrativas han creado esas guerras por ir a rescatar o traer la famosa libertad, cuando pues en su mismo territorio simplemente pues son utilizadas estas cosas sin ningún castigo y con total impunidad. Entonces me pareció bastante interesante. Esta es de Shaka King de 2021. Tiene 96 en tomatómetro y 95 en el palomitómetro. Entonces me pareció bastante interesante. Me gustó mucho. Y pues bueno, ahí también al final, pues bueno, van poniendo como el recuento de las cosas que sucedieron, lo cual eso también se me hace interesante en ese tipo de películas que también te hablan sobre un contexto específico en una etapa de la historia humana. Entonces, bastante recomendable esta de Judas and the Black Messiah. Me gusta mucho. Y pues bueno, ahí también traigo otra que esta es la de Wolf Walkers, que pues bueno, es una animación que se me hizo también muy bonita. Ya me habían mandado el, el dato. Dije, bueno, vamos a revisar qué porcentaje tiene, digamos, tomatómetro, como se ve ahí en los Rotten Tomatoes. Y pues bueno, sí, definitivamente es una película bastante interesante. Y pues bueno, es una animación hecha por Tom Moore y Ross Stewart. Tiene un 99 de tomates y 98 en las palomitas. Vemos que está bastante arriba. Y con justa razón es una película muy bonita, muy interesante. eh, Ahí sí es para toda la familia. La animación, el estilo tiene como mucha presencia, mucha personalidad. Su estilo bastante definido, unos colores vibrantes, y las animaciones van siendo muy atractivas a lo largo de esta narrativa, donde, bueno, conocemos a Robin, que es una chica, una niña, que quiere ser cazadora como su padre. Entonces su padre es cazador de lobos, está en una aldea, pues ella quiere ser como él. Después nos van explicando que en Inglaterra, donde estaban, ahora están en Irlanda, entonces ella es inglesa, pues bueno, viene de Inglaterra con su padre a estos lados. Él se eh, ofrece sus servicios como cazador y no se dejan los lobos, entonces por ahí pareciera que hay algo más. Nos van presentando también del otro lado a Mev, que es una Wolf Walker, que es, pues, vaya, lo puedes poner hombre lobo, algo por ahí, como lo explica ella, que se me hizo bastante bonita la idea y el concepto, pues es cuando duerme es lobo y cuando está despierta, pues es una niña. Entonces ahí está como estas dos partes. Y pues bueno, por ahí vamos descubriendo que tienen poderes justamente del bosque, que tienen una conexión intrínseca con el bosque. Y de nuevo, estas películas donde te incitan a cuestionar, justamente a no nada más seguir órdenes. Eso lo vamos viendo a lo largo de esta película con el padre que va volviéndose cada vez más estricto. Le dice, no, no puedes salir porque las órdenes del protector, del Lord Protector, no debemos desacatarlas. Y ella le dice, ¿pero por qué? Pues porque no. Y vamos viendo también esta cerrazón y cómo a pesar de que su misma condición del padre va deteriorándose con este Lord Protector y le van quitando, ya no eres el cazador porque no has encontrado ningún lobo, ahora vas a ser parte del ejército, vas a ser un soldado raso, y después le ordenan agarrar a Mev, una niña, pues
vemos como ya deja de ser esa persona, ya incluso visualmente se ve disminuido. Entonces, eso me gusta cuando nos presentan estas cosas que nos hacen reflexionar por qué hacemos las cosas, por qué no cuestionamos las órdenes, porque eso es, tienes que hacer eso, hay que talar todos los árboles, hay que matar a todos los lobos, hay que quemar el bosque, que es al final lo que decide este Lord Protector. No nos cuestionamos y entonces el padre en una de estas confrontaciones con Ángel le dice, pero ¿por qué? Tú sabes que está mal matar a los lobos, matar a toda la naturaleza. Porque además le dice, yo sé que si hablo con ellos, ya después descubrimos se vuelve Wolfwalker, entonces, pues bueno, pero el padre dice, no, no te voy a creer tus fantasías, ¿no? Tus cuentos de hadas. Entonces la está confrontando, o ella lo está confrontando y le dice, bueno, sabes que está mal, ¿por qué lo haces? Entonces le dice, ¿por qué? Porque tengo miedo. Y se me hizo increíble esa escena y esa secuencia precisamente porque, pues, también hay estudios por ahí psicológicos y interesantes acerca de ese tipo de situaciones donde justamente el miedo, perdón, el miedo de sobresalir, o de destacar o de ser diferente, significaba la alienación. Entonces, es un mecanismo de protección, pues es esto. Es decir, no voy a sobresalir, no voy a hacer nada que me haga parecer diferente a los demás. Y, y el miedo también de decir es que no puedo protegerte. Si me pasa algo, ya no te voy a poder proteger. En el caso de padres y madres. Entonces son miedos muy reales, ¿no? Muy cercanos. Y pues por supuesto que llevan estas atrocidades. Del otro lado vemos a este Lord Protector, eh, pues bueno, con todo este corte eh, católico y ferviente y fanático, con cero compasión, enfocado totalmente a la destrucción y con el control de decir es que tengo que domar a las bestias y domar a este pueblo incivilizado y bárbaro. Entonces, pues vemos esas dicotomías que suceden y que han sucedido a lo largo de los años y de la historia, donde estas pues dicotomías, donde es, por un lado se supone, se predica hacia la bondad y hacia el amor y hacia que todos estemos bien y todas estas cosas muy loables, y del otro lado pues las acciones demuestran más que mil palabras. Entonces, pues bueno, intenta, lleva cañones y trata de destruir a todos los lobos. Tiene un final bonito, muy bonito en el amplio sentido de la palabra, y que acompañado del soundtrack que también es genial. Hay varios artistas, entre ellos Aurora, por ejemplo, que es bastante conocida, y pues bueno, que le da también todo este feeling increíble a las animaciones, a los colores y a esta narrativa tan poderosa, también de libertad, que por eso me gustaron estas dos un poco encadenarlas, porque se ve cuando Robin, que es la hija del cazador, pues está salvaje con su cabello suelto y todo esto, y después la mandan al castillo que tiene que ayudar y le ponen estas cosas horribles que usaban en esa época en Reino Unido, y pues totalmente como el uniforme de prisión. Entonces, la comparación entre siempre hacer solo lo que te dicen y que tienes que hacer versus la libertad también del bosque y la creatividad del bosque y la maravilla del bosque. Entonces, eso también me gustó mucho, ese contraste y ese choque de visiones, por ponerlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, ahí esas fueron las que revisé. La otra que le decía, la cuarta, pues es una especie de documental. Se llama Soundtrack to a Coup d'Etat, banda sonora para un golpe de estado, de Johnny Crimon Pre, espero lo esté pronunciando bien, y tiene 97 de tomates y 98 de palomitas. Por ahí, pues está interesante también, si les gustan ese tipo de narrativas, donde quieren saber, por ejemplo, pues todas estas historias de represión por parte de diversas naciones, pues esta es una de ellas, donde pues por ahí también Estados Unidos y Bélgica pues traman este tipo de operaciones
que así es como les llaman, que son asesinatos para pues, derrocar justamente personas que estaban en el poder en países, en este caso en la República Democrática, perdón, del Congo. Entonces, pues bueno, siempre ha sido esta famosa amenaza roja, amenaza comunista, es decir, todos aquellos que no están con ellos en sus bolsillos, pues siempre van a ser un enemigo directo. Entonces, pues por acá van poniendo de un lado el jazz, que eso fue como la bandera que utilizaba Estados Unidos para ir hacia el mundo y decir, bueno, esto que surgió de acá, para que lo conozcan, entonces mandaba a Dizzy Gillespie, a Satchmo, a Louis Armstrong, y por ahí también ponen a Nina Simone, no recuerdo si la ponen más adelante, no la alcancé ya a ver, y la mitad. Interesante, aunque pues el ritmo es diferente porque trae el, um, el, el filme original de aquellas épocas de ciertas presentaciones, por ejemplo, de estos artistas, revistas con algunas figuras claves del gobierno de la República de Congo, entre otros material, digamos, visual, de reportajes, cortes a algunos recortes de periódico y etcétera. Entonces, pues bueno, es un tanto diferente, tiene más el corte documental, pero se me hizo bastante interesante, me gustó también por el tema de la música y pues bueno, el tema de saber estas cosas que pues para un mundo en 2025 pues tendremos que reflexionar cuáles son los objetivos de las naciones y de la humanidad, especialmente después de algo como lo que vimos en Godzilla Minus One, que son las guerras mundiales, y que se supone que después de eso aprendimos como humanidad, pues cosas que no deberían de suceder. Por eso de ahí vienen la formalización de los derechos humanos y la Carta de Derechos Humanos como tal. Antes, pues, habían esfuerzos, pero no se habían concretado. Y pues bueno, a recorrer, de alguna manera reflexionar y ver este tipo de materiales y películas y ver qué ha sucedido todavía en el siglo XX, y bueno, incluso podríamos decir en el XXI, pues habrá que hacer una reflexión de cuáles son estos objetivos y si hemos aprendido las lecciones históricas y si no, pues bueno, ¿qué podríamos hacer? Entonces, ese tipo de creaciones, de documentales, de películas, pues me llaman mucho la atención. Entonces, este es uno de ellos, es de 2024 y como les decía, tiene 97 de tomates, 98 de palomitas, lo cual se me hizo también bastante interesante, especialmente por el corte. Estas, la del soundtrack de To Coup d'Etat y la de Wolf Walkers, no están tan fáciles de encontrar, allí tenía que... Entonces, pues bueno, es parte de lo que hemos hablado acá en el programa, de que estamos hasta cierto punto limitados por lo que nos entreguen las grandes plataformas. La de Judas and the Black Messiah sí está en Max, entonces ahí le pueden echar un ojo. Y, pues bueno, ahora vamos a ver la cápsula del buen Doc y después la cápsula del buen Borre y finalmente regresar para darles mis recomendaciones y despedirme de ustedes. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Meritano y el día de hoy les traigo una película que se llama L.A. Confidential de 1997. El rating de esta película en Rotten Tomatoes es de palomitas 99% y de tomate 94%. Creo que lo estoy confundiendo, es al revés. Tomates 99% y palomitas 94%. Bueno, el punto es que todo el mundo entiende esta película como una gran película y también IMDb le da un 8.2. Dirigida por el director Curtis Hanson. Es un drama policíaco ubicado en el Los Ángeles de los 50, justo después de la caída de su gran narcotraficante Mickey Cohen. El drama que nos cuentan es de un escuadrón policíaco que justamente quiere resolver un caso de asesinato de una cafetería que se llama el Búho Nocturno, el Night Owl. Cuenta con un gran reparto con Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce
Kim Basinger, Danny DeVito y también este gran actor James Cromwell como el capitán de policía Dudley Smith. Les recomiendo mucho perdón, esta película. Es verdaderamente extraordinaria y no se la pierdan porque es parte del género noir y está muy bien rateada, está muy bien producida y actuada. De verdad es una de mis películas favoritas en este rate impresionante que tiene en Rotten Tomatoes. Disfrútenla mucho y luego me platican qué les pareció. Si es, ese fue el buen Doc con su recomendación y participación para esta cápsula. Y pues bueno, ahora vamos con la del buen Bob. Vamos a ello y ahorita los veo. ¿Qué tal, amigos de Celuloide? Yo soy Roberto Uribe y esta ocasión no los puedo acompañar por cuestiones laborales. Sin embargo, les dejo una recomendación bastante interesante desde el Olimpo de Rotten Tomatoes, con un 91% de aprobación de la crítica y 76% de los espectadores, por parte de la productora de A24, protagonizada por Hugh Grant y Sophie Thatcher. Les tengo el thriller de Heretic, o Hereje en español, así le pusieron en Latinoamérica, donde dos jóvenes misioneras por parte de la religión mormona ponen su fe a prueba cuando tocan la puerta equivocada y son atendidas por el señor Reed. Estos tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga y tormentosa noche, donde descubrirán si su fe los puede salvar o condenar. Independientemente de lo que trata esta película, he de destacar mucho la actuación de Hugh Grant, ya que después de ser parte de la élite y uno de los chicos guapos de Hollywood, ha sabido transformar su carrera y transformarse en un gran antagonista dentro de esta película. Obviamente, sabemos que la productora A24 nunca nos ha dado un film que sea fácil de digerir. Así que primero tenemos que entrar en la convención de que dentro de este espacio va a pasar algo que puede chocar con nuestra ideología, donde nuestro antagonista pondrá a prueba a estas dos misioneras con distintos encuentros que cuestionan los paradigmas de su propia fe, y obviamente la del espectador. A pesar de esta buena introducción que tiene la película, en México lamentablemente estuvo muy poco en cines. ¿Por qué razón? No lo sé, pero menos de 15 días estuvo. Una gran lástima, ya que tampoco ha llegado de manera flagrante a las plataformas y ha pasado como un héroe silencioso, si quieren verlo de esta manera, ya que en lo personal creo que te plantean muy bien el universo en este sentido y los paradigmas, tanto los cuestionamientos que se pueden llegar a hacer los personajes y de una tercera parte al espectador están muy bien planteados, donde la sonrisa de Hugh Grant se las arregla para llevarnos desde un thriller psicológico que desemboca al terror puro. También he de destacar que el guión y dirección de Scott Beck ha demostrado maestría, ya que lo conocemos a él en otras ocasiones como A Quiet Place y A Quiet Place Día 1, junto con Brian Woods. Así, queridos celufans, si están buscando un terror que los haga reflexionar y cuestionarse parte de su idiosincrasia, Heretic es la respuesta ideal. Yo fui Roberto Uribe, la versión que no está ahí, para Celuloide. Gracias y hasta la próxima. Recuerden que si quieren hacer un a fondo o saber más de esta película, háganoslo saber en los comentarios para que nosotros agendemos y hagamos un análisis más a profundidad de este filme. Sí es, y bueno, ya me estaba yo adelantando y eso que lo escuché. Ya sabrán por qué hacemos la burla del becario. Entonces, bueno, antes de Para terminar, pasemos a la... Patisserie. que se me olvide, pues pasemos a ello y pues bueno, ya tuvieron ahí las
recomendaciones del buen Doc, del buen Borre. Y de mi parte, pues tengo ahí dos. Una es la de Aún estoy aquí, que de hecho, pues se llevó el Oscar por mejor película internacional de 2024 de Walter Salles, 97 de tomates, 97 de palomitas. Entonces, pues bastante recomendable. De nuevo, en este tren de saber tipo de represiones, tipo de situaciones que se han vivido, especialmente todos los que están tanto en México como en Latinoamérica, pues bueno, sabrán de qué estamos hablando. Es el pan de la historia de cada día, ya sea Chile, Argentina, Colombia, México, Perú, todas las naciones de acá se han enfrentado a algo. Entonces, esa es otra. Y pues bueno, por eso decía el corte y el tipo de películas que me gustan. La otra es la de RRR, que es en este sentido, pues del lado de la India, donde hay esta parte, pues sí, ficcionalizada y como una película de acción y de superhéroes, que es algo que si ya conocen a Bollywood y el tipo de cine que hace, pues no les extrañará, pero habla de exactamente la liberación y dos personajes muy importantes dentro de su guerra de independencia. Y también al final ponen una serie de otras figuras que fueron importantes en que la India fuera un país libre y soberano. Entonces, pues bueno, pues a nombre de todo el equipo de Celuloide, les damos muchas gracias por haber llegado hasta acá. Se pueden poner en contacto en las diversas redes. Díganos ustedes cuáles son sus películas favoritas que estén dentro del tomatómetro o palomitómetro, o aunque no estén en ellas. Y pues bueno, yo fui la versión revolucionaria de Alan Mendoza. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia.